Universidad Industrial de Santander. Ejercicio de Comunicaciones 1. Estudiante Heiner David Quiroga Torralba. Tema: modulación de onda continua. En el siguiente taller se proponen unas preguntas teóricas en las cuales se busca afianzar el conocimiento sobre este tema. La primera: explique y dé un ejemplo de la representación factorial de señales moduladas de onda continua. En esta representación se divide en una componente en fase y otra componente en cuadratura, ya que la modulación lineal se define por medio de la onda modulada S de t, como se observa ahí en la fórmula, donde S1 de t es la componente en fase de la onda modulada S de t y SQ de t es la componente en cuadratura de la onda modulada S de t. Tanto S1 de t como S2 de t son señales pasabajas que se relacionan linealmente con la señal del mensaje M de t. Y dependiendo de cómo estas dos componentes de ST estén definidas, tendremos los diferentes tipos de modulación lineal. Aquí en esta tabla observamos algunas formas diferentes de la modulación lineal, que incluyen una sola señal de mensaje, como es la de SBSC, que es la modulación de doble banda lateral portadora suprimida, la SSB, que es la modulación de banda lateral única, y la BSB, que es la modulación de banda lateral residual o vestigial. Acá en el cuadro podemos observar cada una de las componentes de fase de las diferentes modulaciones y cada una de las diferentes componentes en cuadratura de las modulaciones. Entonces tenemos que las componentes en fase dependen exclusivamente de la señal del mensaje MT, como se observa ahí en el cuadro. Y la componente en cuadratura es una versión filtrada de MDT. Aquí en los comentarios podemos ver que en el caso de la modulación de banda lateral única, M tilde de T es la transformada de Hilbert de MDT. Como un ejemplo mostramos la modulación de banda lateral residual, BSB, que es en la que una de las bandas laterales se suprime parcialmente y un residuo de la otra banda lateral se transmite para compensar esa supresión. Como podemos observar acá, tenemos la parte de la componente en fase y acá la componente en cuadratura. Los signos, el signo positivo quiere decir que es una transmisión de un residuo de la banda lateral superior, y el signo negativo, que es una transmisión de un residuo de la banda lateral inferior. Entonces acá para la componente en cuadratura vemos que M' de t se obtiene de tal manera que las señales SDT de modulación BSB entran al modulador de productos, se multiplica por una portadora y se pasa por un filtro pasabajas. Y lo que se obtiene es una señal de salida que representa una versión escalada de la señal de mensaje MDT, que ya como lo habíamos dicho, la señal en cuadratura es una versión filtrada de MDT. Otra pregunta que se nos hace es: explique brevemente qué es el heterodino. ¿Qué es heterodino? Y tenemos que la heterodinación es la generación de nuevas frecuencias mediante la mezcla de dos o más señales en un dispositivo no lineal. Una aplicación de la heterodinación la tenemos en los receptores superheterodinos, ya que en un sistema de comunicaciones no solo se debe de modular la señal modulada entrante, sino que también se requiere otra serie de operaciones del sistema, como sintonizar la frecuencia de la portadora, cuyo propósito es elegir la señal deseada, es decir, la estación de radio o televisión que se desea. El filtrado, que se requiere para separar las señales deseadas de otras señales moduladas que tal vez se captaron a lo largo del camino. Y amplificación, la cual persigue compensar la pérdida de potencia de la señal a la que se incurre en el curso de la transmisión. Y el receptor superheterodino es un tipo especial de receptor que satisface estas tres funciones. Gracias.